10 sorprendentes claves que revelan el increíble carácter humano, oculto en tus relaciones. Los días en el pequeño pueblo de las montañas parecían transcurrir entre motores rugiendo y el olor a aceite de motores. Javier, un mecánico de 35 años, se enfrentaba a la rutina con una sonrisa que ocultaba sus dudas más profundas. Mientras ajustaba una tuerca o limpiaba una bujía, no podía evitar sentirse inferior ante la presencia de su primo Emilio, un funcionario del gobierno cuya vida de lujos brillaba como un sol inalcanzable. En las reuniones familiares, Emilio lo miraba desde lo alto, y Javier sentía la presión de demostrar su valía, como si cada ola de su primo fuera un recordatorio de su lugar en la escala social. Cada vez que sonaba el timbre de su taller, el eco de su propio desánimo resonaba. Su abuela, el pilar de su vida, había sido su luz en medio de la oscuridad. Ahora, al recibir la devastadora noticia de su enfermedad, su mundo se tambaleó. Se encontró caminando hacia el hospital, la mente saturada de angustia y preguntas. El sudor frío le recorrió la espalda cuando vio a su abuela acostada en esa cama que parecía tragarla, pero en ese instante de desesperación, ella le revelaría algo que cambiaría todo, un terreno familiar olvidado, un legado que guardaba un potencial oculto que jamás imaginaron. Mientras escuchaba, cada palabra de su abuela resonaba como un golpe en su pecho. El terreno, aparentemente insignificante, podría ser la oportunidad para cambiar el rumbo de su vida y la de su familia. Sin embargo, la posibilidad de salir de la rutina era abrumadora. ¿Por qué él, un simple mecánico, merecía esa oportunidad? Con cada latido, sentía la presión del apellido que había arrastrado la pobreza por generaciones. Con su mente en caos, Javier se dio cuenta de que obtener los permisos para desarrollar esa tierra no sería un simple trámite. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la determinación de su abuela en su mente, Javier se sumergió en la burocracia, sintiendo cómo su humildad era pisoteada por un sistema implacable que parecía burlarse de él. Cada no que encontraba alimentaba su angustia y su deseo de luchar. ¿Realmente podría enfrentar a un primo que siempre había visto como un rival? En sus noches de insomnio, las dudas lo invadían, colisionando con la necesidad de reivindicar su dignidad familiar. Fue entonces cuando conoció a Rosa. Con su sonrisa y su inquebrantable energía, se convirtió en un faro de esperanza. Ella compartía sus estrategias, le enseñaba a navegar por el laberinto burocrático, a levantarse tras cada caída. Pero mientras su relación se fortalecía, también emergían miedos ocultos. ¿Sería capaz de afrontarlo todo? ¿Y si Emilio intentaba detenerlo? Javier se sintió atrapado, un hombre entre dos realidades, la lucha por su honor y la sombra de un primo que siempre le había hecho sentir menos. La carga en su pecho se volvía más pesada con cada día que pasaba. La mirada despectiva de Emilio en las reuniones familiares lo atormentaba. Era un recordatorio constante de lo que debía superar. Javier sentía cómo su valor se erosionaba con cada desafío burocrático. La desesperación y la indignación se arremolinaban en su interior. Pero una chispa de decisión se encendía en su alma. Debía demostrar que había nacido para más que ser solo un mecánico. ¿Podría desafiar a su propio primo y con ello a sus propios miedos? La tensión subía, preparándolo para lo inevitable. En su mente, la pregunta retumbaba como un eco. ¿Valdría la pena todo el sacrificio? La respuesta se acercaba, y con ella, el enfrentamiento que cambiaría su destino. La mañana susurraba promesas mientras Javier abría las puertas de su taller. El brillo del sol iluminaba cada rincón,
Y por un momento, todo parecía posible. Sin embargo, el peso de su desafío seguía presente. Había decidido que no se rendiría. Ese terreno era su única oportunidad, y se iba a aferrar a ella con todas sus fuerzas. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de trámites y citas. Edificios públicos se convirtieron en su segundo hogar. En lugar de desmoronarse ante los rechazos, comenzó a trazar un plan metódico. Cada no era una lección que lo empujaba a buscar alternativas, a investigar y a conectar con personas que pudieran ayudarle. Se convirtió en un experto en navegar las aguas turbulentas de la burocracia, descubriendo recursos que nunca había imaginado tener a su alcance. Rosa estaba a su lado, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también ideas prácticas. A través de ella, Javier aprendió que el poder de la comunicación era crucial. Cada conversación era una oportunidad para obtener información valiosa. Aprendió a formular preguntas incisivas, a escuchar con atención y a captar los matices de las respuestas. Sus interacciones se volvieron más confiadas, dejando atrás la timidez que lo había caracterizado. Con el tiempo, Javier empezó a ver cambios en sí mismo. Las noches de insomnio, llenas de dudas y confusión, se convirtieron en momentos de reflexión. En lugar de permitir que los pensamientos oscuros lo dominaran, comenzó a escribir un diario. Allí volcaba sus miedos pero también sus triunfos. Se dio cuenta de que cada pequeño avance era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, la de un hombre decidido a luchar por su legado. Un día, mientras consultaba con un abogado sobre los procedimientos necesarios para la propiedad, algo inesperado sucedió. El abogado, tras escuchar su historia, se interesó en el caso y le ofreció asesoramiento pro bono. Esa oferta fue un claro signo de que las decisiones que había tomado comenzaban a dar frutos. En ese instante, Javier comprendió que había algo más grande en juego. No solo se trataba de obtener un terreno, sino de demostrar que era digno de lo que éste representaba. Sin embargo, Emilio no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Javier se enteró por casualidad de que su primo había comenzado a moverse en secreto para obtener información sobre el terreno que su abuela le había legado. El rostro de Javier se tornó serio al darse cuenta de que no solo estaba luchando por un sueño, sino que también debía protegerlo de quien había menospreciado sus esfuerzos a lo largo de los años. Se dio cuenta de que debía prepararse para una confrontación directa. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las reuniones familiares se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Cada vez que Emilio se acercaba, lanzaba insinuaciones sutiles que hacían eco en los miedos de Javier, intentando hacerle dudar de sí mismo. Aún así, Javier sintió que su fuerza aumentaba, se exigía más, preparaba cada interacción con Emilio con la seguridad de un hombre que había trabajado por su valor. Todo llevaba a un desenlace inminente. La fecha de la presentación oficial para reclamar los permisos estaba a la vuelta de la esquina. Javier esperaba que ese fuera el momento de enfrentar no solo a Emilio, sino también a sus propias inseguridades. Sin embargo, un pensamiento inquietante surgió. ¿Y si la batalla no fuera solo por el terreno, sino por su propia autovaloración? El reloj corría, y Javier sintió un nudo en el estómago. La adrenalina lo envolvía cada vez que pensaba en lo que tenía por delante. La lucha por obtener la propiedad se transformaba, poco a poco, en un viaje hacia su autodescubrimiento. Emergería victorioso, no solo reclamando su herencia, sino también el derecho a sentirse valioso en un mundo donde siempre había sido menospreciado. La respuesta lo mantuvo despierto otra vez esa noche, y la tensión se palpaba en el aire. La verdad de su carácter estaba a punto de ser revelada. El día de la presentación había llegado, pero para Javier, las horas anteriores se convirtieron en un interminable laberinto de pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de reflexión, de revisión de esos miedos que tanto había trabajado por desmantelar. Sin embargo, a medida que se aproximaba a la oficina del gobierno, la incertidumbre se adueñaba de él. La aclimatación a este nuevo entorno no había sido solo profesional,
también había implicado un profundo viaje interno. Al llegar, Javier contempló el edificio con una mezcla de admiración y temor. Las paredes grises parecían reflejar su propio estado emocional. Con una respiración profunda, se obligó a pensar en todo lo que había logrado hasta ese momento. La superación de sus miedos, las horas dedicadas a aprender sobre la burocracia y, sobre todo, su compromiso con el legado de su abuela. Si no era por ella, quizás nunca habría luchado tanto. Cuando finalmente fue llamado a la oficina, sus manos sudaban. Pero en lugar de sucumbir a la ansiedad, decidió canalizar esa energía. En el camino hacia la mesa del funcionario, recordó las estrategias que había aprendido de las interacciones pasadas. Se obligó a mantener la mirada firme, a no retroceder, a no dar espacio a las dudas. Una vez sentado, comenzó a presentar su caso de manera calculada y concisa. Durante la conversación, el funcionario presentó sus objeciones de manera técnica. Javier, que había estudiado cada documento al detalle, respondió con confianza. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el hombre comenzó a cuestionar la validez de su reclamo, insinuando que Emilio había presentado información que podía complicar su situación. En ese instante, una oleada de dudas atacó a Javier, atacando la base de su lucha interior. No era solo su propiedad lo que estaba sobre la mesa, era su sentido de pertenencia y autovaloración. Después de una tensa ronda de preguntas y respuestas, el funcionario finalmente le dio una fecha para la decisión final. Cuando Javier salió, la mezcla de alivio y frustración lo inundó. Sabía que había hecho lo mejor que pudo, pero la sombra de Emilio seguía acechando, aportando un nivel de presión adicional que lo llevaría a cuestionar constantemente su valía. Las siguientes semanas transcurrieron en una especie de limbo emocional. Mientras esperaba la decisión, sus días se llenaron de una autoevaluación intensa. Cada conversación con Rosa se transformaba en una sesión de terapia no planificada, donde exploraban nuevos enfoques sobre la conexión entre el dinero, la familia y la identidad. Javier expuso sus pensamientos más profundos, la idea de que su valor no debería depender de lo que tuviera o dejara de tener. Un día, después de una larga charla con Rosa, Javier decidió hacer lo impensable. En lugar de cruzarse de brazos y esperar que las cosas sucedieran, empezó a contactar a otros propietarios en la zona. Comenzó a circular inquietudes sobre el terreno que su abuela le había dejado, buscando aliados en lugar de enemigos. Era un riesgo. Podría despertar la ira de Emilio, o incluso enfrentarlo de manera directa. Pero, ¿qué sería de su lucha si se conformaba con esperar pasivamente? Javier por primera vez sintió que no solo luchaba por el terreno. Estaba reclamando su derecho a ser escuchado, a ser parte activa de su propia vida. El camino que había decidido tomar lo enfrentaba a nuevas incertidumbres, pero estaba decidido a convertirse en un hombre que no solo reclamara su herencia, sino que la defendiera. Mientras tanto, la acometida interna hacia Emilio se intensificaba. Se consideró a sí mismo un gladiador en un coliseo, donde las reglas del juego cambiaban constantemente. La confrontación era inevitable, y cada día que pasaba aumentaba la urgencia de preparar su defensa. Un nuevo desafío se acercaba. Javier no solo debía superar a Emilio, sino también a la semilla de duda que aún germinaba en su interior. ¿Realmente se había convertido en la persona que quería ser, o se estaba perdiendo en la lucha? La respuesta a esa pregunta abriría una puerta hacia el próximo capítulo de su vida, y el tiempo se estaba agotando. Javier sentía cómo cada día se transformaba en un paso más hacia lo desconocido. Un sendero lleno de bifurcaciones y decisiones difíciles. Desde que había tomado la decisión de ser proactivo, su mente funcionaba a 1000 por hora. Colaborar con otros propietarios no solo significaba buscar apoyo para su causa, sino que también lo obligaba a confrontar sus propios pensamientos. A medida que se acercaba a otros en su comunidad, comenzó a darse cuenta de que muchos compartían sus luchas y temores, lo que lo llevó a reflexionar sobre el poder de la conexión y la colaboración. Sin embargo,
Cada conversación con sus nuevos aliados desencadenaba una serie de preguntas que lo hacían vacilar. ¿Cómo sabría en quién confiar realmente? ¿Estaba preparado para las repercusiones que estas alianzas podrían ocasionar? La voz de su abuela resonaba en su mente. La familia era lo primero, pero ¿dónde quedaba la lealtad ante el sentido de justicia que ahora ardía en su pecho? Consciente de esta dualidad, Javier se decidió a organizar una reunión con los propietarios. Quería establecer una red informal, un espacio donde cada uno pudiera compartir no solo sus miedos, sino también sus recursos y conocimientos sobre el terreno en disputa. Este acto de liderazgo, por simple que pareciera, reveló una faceta de sí mismo que había permanecido oculta hasta ahora. La voz temblorosa del Javier que solo esperaba por una aprobación, ahora resonaba con la autoridad de alguien dispuesto a luchar por su futuro. El día de la reunión se presentaba como una paleta de emociones. Desde el nerviosismo inicial, hasta la determinación que empezaba a calar en sus huesos. Una parte de él continuaba atormentada por la posibilidad del fracaso. El eco de las palabras del funcionario aún retumbaba en su cabeza, pero en el fondo, algo se iba afianzando. Una convicción de que no estaba solo. La sala donde se llevó a cabo la reunión estaba impregnada de un aire tenso, pero Javier se sintió preparado. Comenzó explicando su razón para estar allí, y a medida que la conversación fluía, su energía parecía contagiosa. Los demás se animaron, compartiendo historias de sus propios legados familiares y de cómo lidiaban con desafíos similares. En esos momentos de sinceridad, Javier se dio cuenta de que no solo estaba creando una red de apoyo, sino también un espacio para sanar las heridas de la desconfianza. Se sentía como un faro, iluminando un camino de superación y empoderamiento colectivo. La noche terminó con un sentimiento de camaradería que nunca había imaginado posible. Sin embargo, mientras se despedían, la ansiedad regresó. La incertidumbre sobre su enfrentamiento con Emilio lo perseguía. Esa sensación de ser observado, de tener el peso del juicio sobre sus hombros, era insoportable. Notó que, a pesar de haber logrado acercarse a otros, el reto con su adversario seguía intacto, y eso lo llenaba de dudas. Decidió, por tanto, que necesitaba un plan, algo más que una simple protesta pasiva. No bastaba con unirse a otros. Debía definir un enfoque claro y estratégico. Esa noche, Javier se sentó en su cocina, rodeado de papeles y notas, y se sumergió en la investigación. No solo quería defender su herencia, sino también presentar un caso sólido que dejara en evidencia la manipulación de Emilio. Mientras trazaba líneas en su hoja en blanco, un pensamiento lo sobrecogió. ¿Y si Emilio también tenía aliados? O, peor aún, ¿y si sabía de su creciente red de confianza? Con este nuevo temor, la ansiedad dio paso a la determinación. Javier comprendió que no podía dejar esta batalla al azar. Necesitaba prepararse para un enfrentamiento que no se limitaría a la propiedad misma, sino que definiría quién era realmente. Lo que todavía no sabía era que este desafío no solo le traería conflictos externos, sino que también revelaría una fortaleza interna que jamás había imaginado. Esa lucha lo llevaría a un cruce de caminos donde su identidad y su valor serían puestos a prueba de una forma que transformaría su vida para siempre. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Estaría Javier listo para enfrentar no solo a Emilio, sino a su propio reflejo en el espejo? La cocina de Javier se había convertido en el epicentro de su nueva realidad. Las luces parpadeaban suavemente, mientras él se afanaba, rodeado de documentos desordenados, gráficos crudos y recortes de prensa. Sentía la presión del tiempo escurriéndose entre sus dedos. Cada momento que pasaba sin un plan concreto era una oportunidad entregada al miedo y al desconocido. Su determinación se encendía más y más. Recordaba las visiones de su infancia, juegos en el patio, promesas de futuro que parecían tan simples en esos días despreocupados. Ahora, sin embargo, todo estaba en juego. La herencia, el terreno, su identidad misma. Todo amenazaba con desmoronarse si no actuaba con astucia y firmeza.
La figura de Emilio se tornaba inminente, un fantasma que merodeaba, dispuesto a aprovechar cualquier debilidad. A medida que trazaba un mapa mental de su estrategia, Javier comprendió que la batalla no se limitaba a los hechos. Debía anticipar los movimientos de su adversario. Se preguntó si Emilio también sabía de su reunión con los demás propietarios, si había oído hablar de la red de apoyo que comenzaba a formarse. Esa noción lo inquietaba, pero también lo impulsaba a nivelar el campo de juego. El dilema de la confianza lo asediaba. Durante la reunión, había escuchado las historias de otros, pero ahora se preguntaba cuánto podría hacer por ellos si fallaba. La idea de arrastrar a otros a su propia ruina era insoportable. Sin embargo, en ese abismo de dudas, también encontró una chispa de claridad. Tal vez no podía evitar todo el riesgo, pero sí podía ser el líder que su comunidad necesitaba. A fin de cuentas, la justicia era un camino estrecho, pero necesario. El eco de las risas y las preocupaciones compartidas de sus vecinos resonaron en su mente. Había una fuerza palpable en la unión, un hilo invisible que tejía sus historias y esperanzas. Javier decidió que no se conformaría con ser una víctima más. Debía convertirse en un estratega que manejara la narrativa a su favor. Se levantó de la mesa, impulsado por una nueva energía, y comenzó a recopilar datos sobre Emilio. Sus movimientos, su historia, los aliados que pudiera tener. Era el momento de darle la vuelta a la situación. La noche se alargó mientras escaneaba documentos, imágenes y declaraciones, recopilando información sobre las tácticas que su oponente había utilizado en el pasado. Con cada pieza de información que encajaba, aumentaba su confianza. Javier tragó saliva al darse cuenta de que la justicia podía ser un juego sucio, y había que jugarlo con inteligencia. No obstante, mientras analizaba las conexiones de Emilio, una revelación lo sacudió. Si Emilio podía influir y manipular a otros, ¿acaso Javier había estado proyectando una versión de sí mismo que no era auténtica? Las dudas lo llevaron a preguntarse si había creído ser un líder simplemente por buscar aprobación en lugar de ser guiado por sus convicciones. Esa inquietud lo retó a profundizar en su capacidad de liderazgo y la autenticidad de su lucha. ¿Podía ser la persona que liderara a otros sin perderse a sí mismo en el proceso? Esa respuesta se convirtió en un poderoso motor para su investigación. Ahora, cada dato que descubría era un ladrillo más en la construcción de su defensa, pero también un paso importante hacia el descubrimiento de su verdadero yo. La lucha por su herencia se transformaba así en una búsqueda de autocomprensión. Para enfrentar a Emilio, primero debía enfrentarse a sus propias limitaciones y comenzar a definir quién quería ser. La primera luz del alba comenzó a romper el horizonte, y Javier comprendió que el tiempo se agotaba. La batalla estaba a la vuelta de la esquina. Era su momento de verdad, donde no solo se jugaría la propiedad, sino algo más profundo y vital, su esencia. Con ese pensamiento reverberando en su mente, caminó hacia el espejo para fijar su mirada en él, preparándose para la confrontación que se avecinaba. Sin embargo, mientras se observaba, una perturbadora duda surgió nuevamente. ¿Realmente estaba listo para lo que estaba por venir? La respuesta parecía tan esquiva como la justicia que perseguía. Con el corazón acelerado y la mente centrada, Javier se sentó de nuevo a planificar. El giro de su historia estaba por suceder, y nada sería igual después de este enfrentamiento decisivo. La mañana se deslizó lentamente sobre el mundo al exterior, ofreciendo a Javier una oportunidad de reflexión y preparación. El rostro que había visto en el espejo seguía rondando en su mente, pero ya no era solo una imagen de duda. Se convertía en el símbolo de su resistencia. Consciente del catalizador que había comenzado a gestarse dentro de él, ya no podía ignorar el liderazgo que sus vecinos esperaban. La responsabilidad no era un peso, sino un impulso. Javier se aventuró a su escritorio, donde los papeles desordenados eran testigos silenciosos de sus pensamientos en tumulto. Frases incompletas y estrategias borrosas pronto se transformaron en un plan estructurado.
Necesitaba identificar los puntos débiles de Emilio, pero más que eso, debía descifrar qué aspectos de su propio carácter necesitaban fortalecerse. Había aprendido que el liderazgo no se trata solo de técnicas, sino de autenticidad y conexión emocional. Mientras organizaba su estrategia, un repentino destello de autoevaluación lo hizo detenerse. Había vivido tantos años buscando la aprobación ajena que había dejado de lado su propio criterio. ¿Acaso había descuidado lo que lo hacía único? Las lecciones duras de sus experiencias previas comenzaban a brotar en su memoria. Las decisiones impulsivas que lo habían llevado a situaciones complicadas. La búsqueda de aceptación que a menudo lo había dejado vacío. Pero había algo más, un potencial no explotado que esperaba emerger. Decidido a profundizar en sus cualidades, Javier decidió dedicar tiempo a explorar sus propias habilidades. Se propuso practicar su oratoria, no solo para persuadir, sino para comunicar con claridad y empatía. Se sentó frente a su laptop y comenzó a grabarse. Con cada repetición, encontraba palabras que antes permanecían atrapadas en su mente. Las dudas iniciales se transformaron en un discurso que emanaba pasión y credibilidad. Notó cómo su voz resonaba más fuerte y decidida. Esa jornada de práctica se extendió, y al caer la noche, la sensación de poder crecía en su interior. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza, y no una debilidad. Había que aceptarse a sí mismo, impersonal en la búsqueda de un objetivo común. Empezó a redactar notas que compartiría durante la reunión con los otros propietarios. Auténticas, honestas, reveladoras. Comenzaba a entender que no solo lideraría luchando contra un adversario, sino que también unía personas bajo un mismo ideal. Sin embargo, la inquietud no pudo ser del todo ahogada. Aunque la confianza crecía, la sombra de Emilio seguía al acecho. La idea de que Emilio pudiera haber escuchado rumores sobre su preparación lo incomodaba. Se había vuelto más astuto y calculador en su planificación, pero ahora debía anticipar los pasos de su oponente. Había pasado demasiado tiempo observando desde la distancia. Era hora de entrar en la arena, con todos los riesgos que eso conllevaba. Al cerrar su laptop, Javier reflexionó sobre los sacrificios que había asumido. La lucha era inminente, y cada instante vivido se había convertido en una lección. Estaba preparado, pero la pregunta que lo acechaba seguía allí. ¿Sería su autenticidad suficiente para contrarrestar la manipulación de Emilio? La próxima reunión sería la prueba definitiva, un lugar donde se desplegaría toda su estrategia, y donde por fin se enfrentaría a su adversario. Con un último vistazo al espejo, reafirmó su propósito. Las profundidades de su ser lo guiaban hacia adelante, pero nada lo preparaba para la revelación que estaba a punto de experimentar. Se encontraría con una verdad inesperada que podría transformar no solo su lucha, sino su vida misma. La incertidumbre lo mantenía en vilo, aunque la certeza de su resolución lo empujaba a avanzar. La batalla no sería solo por un territorio, sino por el reconocimiento de su verdadero yo. Y ahora estaba más decidido que nunca a reclamarlo. Javier despertó con un nudo en el estómago. La reunión con los demás propietarios estaba a unas horas, y aunque había practicado su discurso, la fragilidad de su confianza lo invadía. Sabía que había progresado en su oratoria, pero se preguntaba si la realidad sería tan generosa cuando se enfrentara a un panel de miradas críticas. Empezó a pasear por su pequeño apartamento, buscando en su entorno algo que afianzara su determinación. Sin embargo, los ecos de la incertidumbre lo perseguían en cada rincón. Se detuvo frente a una ventana, observando el movimiento de la calle. La vida seguía su curso, ajena a sus inquietudes. ¿Era ese su verdadero dilema? Subestimar la perspectiva de los demás y creer que sus luchas eran más trascendentes que las de todos a su alrededor. Una revelación le golpeó. Estaba enfocándose en la adversidad en lugar de ver el potencial en los rostros que, tal vez, esperaban inspiración. Era tiempo de cambiar el enfoque. Resolvió que debía escuchar más y hablar menos durante la reunión.
Era una idea arriesgada, y lo inquietaba, pues había construido su estrategia sobre la premisa de exponer sus ideas con claridad. Pero la nueva lucidez lo llevó a vislumbrar el valor de conectar auténticamente con los demás. Tenía que ser empático y entender sus realidades antes de exponer la suya. Fue entonces cuando su mente comenzó a formular un nuevo plan. Regresó a su escritorio y reescribió sus notas. Ahora, no eran solo una serie de argumentos para desafiar a Emilio, sino un mensaje que integraba el deseo de avanzar juntos. Definió preguntas abiertas que fomentaran el diálogo y la reflexión, y que invitaran a los demás a compartir sus propias experiencias. Cuando hizo eso, sintió que la tensión en su pecho se liberaba progresivamente. La vulnerabilidad que había identificado en sus prácticas se convertía, en este contexto, en un puente en lugar de una barrera. Mientras más pensaba en su nuevo enfoque, más claro se volvía lo que debía hacer. Había que desdibujar la línea entre adversarios y aliados. La autenticidad que había cultivado en su oratoria debía manifestarse ahora en la interacción genuina. Se imaginó haciendo preguntas clave. ¿Qué pensaban los demás sobre el liderazgo en su entorno? ¿Qué temores o esperanzas tenían? Aquellas no eran solo interrogantes, sino intentos de construir una conexión real. La ansiedad que había sentido al inicio de la mañana se transformó en anticipación. Justo antes de salir, miró nuevamente su reflejo. Ya no solo veía a un hombre lleno de dudas, ahora estaba visualizando a un líder en el proceso de forjar un cambio. La sala de reuniones no sería solo un campo de batalla para derrotar a Emilio. Sería un espacio para descubrir la sinergia que podría emerger si compartía su visión, no impidiéndola, sino invitándola. Al llegar al encuentro, notó que algunos de sus vecinos ya intercambiaban palabras y risas. Esa conexión era precisamente lo que él deseaba fomentar. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en la sala, sensaciones de miedo y emoción entrelazándose en su interior. Estaba listo para abrir el diálogo, y de alguna manera, para conocerse a sí mismo aún más en el proceso. De repente, la puerta se abrió y entró Emilio, con una sonrisa que irradiaba confianza. El ambiente se tensionó al instante. Javier sintió que la atmósfera cambiaba. ¿Sería Emilio un rival o un posible aliado una vez que comenzara a explorar la conversación? La inquietud lo invadió, pero en su interior se encendió una chispa de determinación. La pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Sería capaz de transformar ese enfrentamiento en una oportunidad para el crecimiento compartido? La reunión era el comienzo de algo inesperado, y Javier no podía imaginar cómo el verdadero poder de la conexión humana podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, algo dentro de él le decía que las cosas nunca serían igual. El desafío de hoy sería solo el primer paso en la búsqueda de un nuevo Javier, pero había una inquietante pregunta aún por resolver. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? La sala estaba llena de murmullos, pero, a pesar del bullicio, Javier sintió un silencio ensordecedor en su mente. La interacción entre los propietarios era palpable. Había risas, pero también miradas inquisitivas que conspiraban contra el clima que él quería establecer. Sin embargo, en su interior, la decisión ya estaba tomada. Había optado por ser el facilitador, el mediador. Tenía que consolidar ese papel de líder que tanto anhelaba. Se dirigió hacia la mesa central donde se disponían las sillas. Consciente de que este era su momento, invitó a todos a tomar asiento. Por un instante, sintió que podía mirar más allá de las caras adversas. En lugar de ver adversarios, comenzó a descifrar historias ocultas detrás de cada expresión. El miedo que antes lo paralizaba, empezaba a transformarse en curiosidad por descubrir lo que sus colegas pensaban y sentían. Comenzó la reunión con una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Qué esperan lograr juntos en esta comunidad? La curiosidad atrajo algunas respuestas espontáneas. La dinámica cambió. Comenzaron a hablar. Javier se sintió como un conductor de un hermoso concierto, donde cada voz era una nota única en armonía con las otras. Esa conexión que había anhelado se comenzó a manifestar,
pero también le planteó un dilema interno. Mientras escuchaba y anotaba las respuestas, su mente se debatía entre el deseo de respaldar sus argumentos y la necesidad de permanecer genuino. Había un claro riesgo en esta nueva estrategia. Si se alineaba demasiado con aquellos pensamientos, podría parecer que abandonaba sus ideales. Pero, por otra parte, no encajar en su lugar lo había mantenido estancado durante demasiado tiempo. ¿Realmente podría hacer lo que había prometido y aún así ser fiel a sí mismo? Luego, Emilio tomó la palabra. Con una seguridad casi palpable lanzó críticas hacia las propuestas de Javier. Sin embargo, en vez de dejarse sobrepasar, sintió que la adrenalina revitalizaba su enfoque. Usó cada comentario para reafirmar su propuesta, pero, más importante aún, reconectó con la visión original que había querido presentar. Se dio cuenta de que el diálogo podía contener resistencias y, a la par, unificar. Entiendo tus preocupaciones, Emilio. Pero, ¿has considerado cómo podemos trabajar juntos para abordar esos puntos? Dijo Javier, con una voz firme, sin rastro de vacilación. La pregunta le permitió restablecer el diálogo y mostrar que no estaba en contra de Emilio, sino que buscaba un desarrollo compartido. Las reacciones fueron mixtas. Algunos propietarios se inclinaban hacia la crítica y otros hacia la comprensión. Pero Javier estaba decidido a recuperar la conversación. Recordó su estrategia inicial sobre el valor de las conexiones. Hizo una pausa y observó a su alrededor. Las miradas se posaron sobre él, y comprendió el poder que tenía en ese instante. Este es un espacio de diálogo y no de oposición. Si nuestros objetivos son similares, ¿por qué no exploramos cómo podemos unir fuerzas en lugar de dividirnos? Javier sintió que esas palabras resonaban en las paredes de la sala, creando una atmósfera de contemplación. A medida que la reunión avanzaba, logró que más voces se unieran a la conversación, pero no sin dificultades. Javier descubrió un nuevo aspecto de sí mismo, la capacidad de superar la adversidad en los momentos más desafiantes. Sin embargo, al final de la sesión, mientras los propietarios comenzaban a llegar a un acuerdo, tuvo la extraña sensación de que este avance era solo un precursor de un conflicto mucho mayor. Al salir, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Había realmente conseguido una victoria, o estaba sembrando la semilla de un desafío aún más complicado, con su enfoque más colaborativo? Cada respuesta traía consigo más preguntas, y la incertidumbre se palpaba en el aire. Javier había tomado un paso hacia la transformación personal, pero el realmente inquietante dilema era si el cambio que había comenzado era suficiente para evolucionar en su papel de líder. Cuando se quedó solo en el pasillo frente a la sala de reuniones, una sensación de anticipación lo invadió. Había más por descubrir y enfrentar, y la próxima vez podría ser que no solo se tratara de liderazgo, sino de la lucha interna por mantener su esencia. En ese instante una oscura interrogante se formó. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la aceptación de los demás? La sala se vació lentamente, dejando tras de sí ecos de conversaciones entrecortadas y miradas esquivas. Javier respiró hondo, intentando calmar la tempestad que había estallado dentro de él. Se sintió envuelto por una mezcla de triunfo y temor, consciente de que la atmósfera generada en la reunión no solo había fortificado su rol, sino que también había dejado entrever grietas peligrosas en sus relaciones personales. Mientras se dirigía de vuelta a su oficina, una sensación de vulnerabilidad lo invadía. Había expuesto sus ideas por primera vez, y aunque había conseguido que las voces se unieran, el eco de las críticas de Emilio resonaba en su mente, mostrándole las complejidades de ser un líder. El deseo de ser aceptado comenzaba a confundirlo. ¿Cuánto de sí mismo estaba dispuesto a moldear para satisfacer las expectativas ajenas? Decidido a enfrentarse a esas dudas, Javier tomó un desvío hacia un parque cercano. El aire fresco y el murmullo del viento le proporcionaron una calma refrescante. Caminó bajo la sombra de los árboles, reflexionando sobre cómo podría fortalecer su enfoque sin sacrificar su autenticidad. Sabía que debía consolidar su liderazgo,
pero su esencia no podía diluirse en pro de la aceptación. Mientras contemplaba las hojas danzando, se dio cuenta de que cada árbol tiene su propia manera de crecer, pero todos requieren luz y espacio. La metáfora lo golpeó con fuerza. Si quería prosperar, no podría hacerlo solo buscando el reconocimiento. Debía encontrar un equilibrio entre ser auténtico y adaptable. Al regresar a su oficina, se sentó con una libreta en blanco. Como un artista ante un lienzo, comenzó a trazar sus pensamientos sobre liderazgo. ¿Qué significaba realmente para él esa palabra? ¿Era un título o un compromiso genuino con su equipo? Esa era la línea que necesitaba entender. La primera clave que anotó fue la autenticidad. Ser un buen líder no implicaba dejar de lado sus principios, sino ser capaz de integrar sus convicciones en su estilo de mediación. «Haz de tu vulnerabilidad tu fortaleza», escribió. No podía permitir que el miedo a ser criticado lo llevara a traicionar sus ideales. Luego pensó en la empatía, segunda clave en su aprendizaje. Escuchar las preocupaciones de otros no significaba ceder a sus demandas, sino establecer un puente que facilitaría el diálogo. Esto le ayudaría a forjar conexiones más duraderas. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada interacción sería una oportunidad para comprender mejor a aquellos que le rodeaban. Poco a poco, su libreta se llenó. Reflexionó sobre la importancia de la resiliencia, dando un paso atrás cuando las críticas fueran duras y aprendiendo a considerarlas como catalizadores de crecimiento. Anotó que debía tener la valentía para desafiar su propia zona de confort, y también ser capaz de dar espacio a otros para brillar. Sin embargo, la incertidumbre aún lo perseguía. La reunión había sido solo el comienzo, y lo que vino después lo podía llevar a confrontaciones más serias con aquellos que no aceptarían su enfoque. Emilio no se rendiría fácilmente, y tenía la sensación de que estaba preparado para jugar una partida mayor. Finalmente, Javier se detuvo en una hoja vacía. Había acumulado herramientas para su crecimiento personal y profesional, pero el mayor reto estaba enfrente de él. Enfrentarse a un antagonista que tenía más peso del que había anticipado. La pregunta quedó flotando en su mente. ¿Cómo podría preparar su mente para lo inevitable sin perder su esencia? Con una mezcla de ansiedad y determinación, cerró su libreta. Había descubierto nuevas claves para su desarrollo, pero la lucha por mantener su autenticidad en medio de presiones externas apenas comenzaba. La próxima reunión sería una prueba decisiva, y en su interior, algo le decía que su batalla más importante no solo sería con los demás, sino consigo mismo. ¿Podría sostener la luz que había comenzado a brillar en su liderazgo, o se perdería en la oscuridad de la conformidad? Javier respiró hondo y sintió cómo la determinación anidaba en su pecho. La tarde previa a la próxima reunión estaba colmando su mente de incertidumbres, pero no por el miedo a Emilio, aunque ese temor ciertamente existía, sino por el deseo de construir un futuro más brillante para sí mismo y para su comunidad. Había estado practicando, no solo su discurso, sino también su capacidad de escuchar y conectarse con otros de forma auténtica, un proceso que había revelado su verdadero carácter. Al llegar al lugar de la reunión, notó que una multitud de rostros lo observaba. Uno a uno, los propietarios entraron, cada uno con sus historias y las luchas que vivían a diario. Javier sentía cómo la energía del espacio se volvía palpable. Esta vez, no solo era él quien luchaba por su legado personal, era un esfuerzo colectivo. Esa conexión había empezado a sembrar la semilla del cambio. La conversación comenzó y él tomó la iniciativa. En lugar de centrarse en los riesgos o las amenazas, planteó preguntas sobre cómo mejorar la comunidad en su conjunto. A medida que avanzaba en la discusión, vio que los otros comenzaban a compartir sus frustraciones, sus esperanzas. Javier escuchaba, animando a cada uno a compartir, creando un ambiente donde todos sentían el impacto de su voz. Esa noche se dio cuenta de que su voz no solo representaba a su familia, encarnaba las aspiraciones de todos los presentes. Fue en el momento culmen del encuentro cuando Emilio hizo su movimiento. Con una sonrisa que podría atravesar años de resentimientos, exigió la palabra, y con ella,
lanzó dardos envenenados. Intentó desarmar la cohesión que Javier había logrado al sembrar dudas sobre la capacidad de los demás para salir adelante, subrayando la inseguridad de aquellos que aún sufrieron su lucha por el reconocimiento. Javier sintió cómo su corazón se frenaba, pero en vez de retroceder, asumió el reto. Con una estrategia que había cultivado con paciencia, Javier miró a su primo, y en lugar de confrontarlo con hostilidad, lo retó con una pregunta directa. ¿No es ese el mismo miedo que todos sentimos? ¿No queremos lo mejor para nuestras familias? Sus palabras encontraron eco en la sala, y la murmuración se extendió como fuego en pasto seco. La inseguridad de Emilio empezó a desvanecerse ante el sentido de unión que, por primera vez, se pudo palpar en el aire. Javier observó cómo sus vecinos comenzaban a alinearse. Se dieron cuenta de que luchaban no solo por su legado, sino por un propósito mayor. Fortalecidos por este nuevo sentido de identidad, comenzaron una nueva conversación donde cada uno tomó participaciones más significativas. Fue un momento liberador. La sala ahora vibraba con una energía de esperanza y camaradería no antes vista. El reloj avanzaba, y lo que al principio era una conversación tensa se transformó en una visión colectiva. La resistencia de Emilio era innegable, pero Javier había comprendido algo crucial. Esta batalla no se ganaría solo ganándose la aprobación de todos, sino mostrando cómo, a través de la cooperación, podrían hacer realidad sus sueños. La fuerza del working juntos comenzó a surgir, y eso hizo que las sombras de las viejas dinámicas fuesen empujadas al fondo. Finalmente, la reunión terminó, y Javier se sintió renovado. Había forjado una comunidad que se sentía auténticamente escuchada, una experiencia mágica de transformación compartida. Mientras se despedía de los propietarios, las miradas de agradecimiento reflejaban una nueva confianza en el camino hacia adelante. Aquella noche, Javier se sentó de nuevo frente a su espejo. Comenzó a notar al hombre que tenía frente a sí. Un hombre que había dejado de ser solo un mecánico temeroso de su lugar en la jerarquía familiar, para convertirse en un líder emergente dispuesto a luchar por lo que era correcto. Su abuela estaría orgullosa de que había tomado el legado que ella le había dejado y lo había convertido en un faro de esperanza colectivo. Un nuevo día amaneció para Javier y su comunidad. El terreno que representaba su herencia se había transformado en el símbolo de su avance. Con una nueva perspectiva y un deseo ferviente por colaborar, supo que había reclamado más que solo un espacio físico. Había recuperado el sentido de pertenencia, y la transformación que había experimentado en su interior lo empujaría hacia un camino lleno de posibilidades. No solo se sentía seguro de sí mismo, ahora era parte de algo más grande. Javier había aprendido que el verdadero éxito no radica simplemente en ganar disputas, sino en construir puentes y fomentar comunidades que se apoyan mutuamente. Había conquistado su lucha interna y, por fin, la autovaloración que deseaba. Al cerrar esa etapa de su vida y abrir nuevas puertas, Javier supo que estaba listo para asumir el futuro. Más que los resultados de su esfuerzo, lo que le importaba era la nueva conexión que había creado con su comunidad. Lo que había empezado como un viaje hacia la recuperación de su legado familiar, se convirtió en la búsqueda de un propósito mayor: la lucha por el bienestar colectivo. Ahora Javier no solo era un mecánico, era un líder, un hombre que había cruzado la línea y emergido para brillar. Es hora de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para ayudar a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora historia. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. La próxima historia que compartimos también podría cambiar vidas.